Gonzalo Ortega Pineda, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Veracruzana, maestro en Ciencias Administrativas por el Instituto de Investigación y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas perteneciente a la Universidad Veracruzana, doctor en Ecología Tropical por el Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana. Es docente de educación media y superior, autor y coautor de diferentes publicaciones científicas nacionales e internacionales. Ha participado como ponente en diferentes foros y congresos con temas enfocados al desarrollo sustentable, educación ambiental, economía circular y gobernanza. Actualmente es encargado del área de investigación del Grupo Escolar Martí y postdoctorante del Colegio de Veracruz con la temática Gobernanza del recurso hídrico en la microcuenca del río Naolinco. Gonzalo Ortega Pineda en esta mañana nos va a deleitar con la conferencia Las ciencias administrativas en el contexto de los ODS. Muchas gracias por tu gentil. Voy a ir compartiendo pantalla. Me dicen, por favor, si pueden ver bien toda la pantalla. Ahí la pueden visualizar. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, antes de nada quiero agradecerte, Andrés, por todo bueno, por la invitación y también por el seguimiento y la guía que hemos tenido por parte de un servidor también desde acá, desde México. Les mando un gran saludo. Muchísimas gracias, Andrés, también a todo el equipo organizador del Congreso, de este Congreso que ha sido, creo que es bien interesante que se estén tocando estos temas en áreas donde pocas veces se han estado tocando, son poco exploradas. Al menos puedo mencionarlo acá acá desde México, el área de las ciencias administrativas, el área empresarial. Cuando yo estudié, nunca hablábamos de los temas ambientales. Era producir, generar riqueza, aprenderse y ver bien todo este proceso administrativo, pero poco se hablaba sobre este tema de los recursos, que ahí yo quiero poner un paréntesis. Cuando hablemos de naturaleza, yo creo que es importante también desde esta visión que cambiemos el discurso, no decirles recursos, sino decir lo que es naturaleza, es agua. Es la biodiversidad, son las fuentes de vida que nos permiten desarrollar las diferentes actividades humanas, y también es importante que podamos visualizar no nada más el beneficio hacia nosotros los humanos, sino hacia el resto de todas las especies. ¿Por qué no hablar de recursos? Porque si hablamos de recursos en cuanto a la naturaleza, vamos a seguir considerando este discurso de algo que yo puedo utilizar, lo voy a transformar y que lo vamos a desechar. Y que esto también tiene que ver con lo que mencionaba la doctora María Leila. De verdad, me encantó su presentación, doctora. Realmente fue refrescante, fue bien interesante escucharla, y que esto se liga también con lo que con lo que voy a hablar, ¿no? Con esta importancia y esta visión que deben de tener las empresas, que debemos enseñar desde este concepto de las ciencias administrativas. Bueno, voy a empezar. Vamos a hablar primero sobre los problemas que se pueden detectar de forma global, y yo creo que de estos problemas también podemos hablar, se pueden ir focalizando de forma regional. Un poco de los antecedentes también de la Agenda 2030. Aquí me voy a ir un poco rápido, ya que hemos estado hablando mucho durante estas jornadas de la agenda. El tema de la agenda, los principios, y estos principios a dónde van a llegar, las ciencias administrativas, desde las ciencias y las ciencias administrativas, y ya desde ahí para ir ligando hacia dónde vamos, hacia dónde tendríamos que estar transitando desde la parte de la administración, desde la parte de las ciencias, ¿no? Quiero partir de esta imagen, que hablamos de este primer problema. Bueno, todo es algo que se ha estado hablando, es algo que entiendo mucho. Es desde este problema que se está generando el cambio climático, ¿no? Estos problemas
temas que son climáticos y cómo nos están impactando en las diferentes áreas. Por ejemplo, tenemos estos cambios que hay en el clima, les comento para también poner en contexto, aquí en México, en la parte sur-sureste, en nuestro estado, acá en Veracruz, creo que fue una ola de calor que estuvimos teniendo durante 2 semanas. Había regiones en las zonas de costa, en las zonas montañosas, estoy hablando que estamos a 1500 metros sobre el nivel del mar, es una zona de bosque mesófilo, es una zona donde hay bosque de niebla, donde se genera la lluvia, donde se genera la humedad, pero en estas 2 semanas hemos tenido temperaturas desde 35 a 40 grados constantes todos los días, ¿no? Esto nos ha estado generando diferentes problemas en costos de energía eléctrica. Ha habido un aumento en la demanda de aparatos de climas para poder mantener una temperatura pues agradable en oficinas y en centros de trabajo en zonas donde nunca habíamos tenido estas temperaturas, ¿no? Y esto nos genera costos de adaptación, ¿no? En las zonas de las costas, al menos en la zona de Veracruz, en Veracruz acá en México, y le ha estado pasado también en otras zonas, en India, en América Latina, en diferentes partes del mundo, los costos de adaptación que ha tenido por el aumento en los niveles del mar, ¿no? Estos costos que han generado el aumento en el nivel del mar, las playas ya les han ganado 5 metros en relación a la costa, y a todas estas personas que tenían sus negocios cerca de la playa, a la orilla del mar, en época vacacional, en las zonas turísticas, se han tenido que ver desplazados algunos metros hacia adentro. Algunos tienen terreno para poder hacerlo, algunos otros no, y eso implica costos de inversión porque hay que invertir, hay que comprar nuevos terrenos para poder llevar esa infraestructura y correrla 5 metros. Y ya no hablemos de las zonas de algunas comunidades que lo que han tenido que trasladar ha sido sus casas. Y ya estamos hablando de desplazados climáticos, ¿no? Sobre todo en zonas que son de escasos recursos, que son muy vulnerables. Tenemos pérdida de la capacidad de trabajo debido al calor. No es lo mismo estar trabajando en el campo y en la producción agrícola, o en la producción, en la parte de la construcción, en los obreros. No es lo mismo trabajar a 25 grados que trabajar a 35 grados, ¿no? Constantes durante la mañana y durante el sol. Obviamente ahí hay pérdida de capacidad de las personas, ahí no se puede rendir igual. También hablamos de conflictos bélicos, hay empeoramiento de acceso al agua, tenemos grandes problemas del agua, descenso en la productividad. Esto nos está llevando al aumento de los precios también, ¿no? En alguna parte aumento de los precios, lo que implica un poco el aumento también de la inflación y, bueno, aumento en la pobreza en las zonas donde hay incendios forestales. Otro punto, otro de los problemas que tenemos, bueno, hay a nivel regional, a nivel mundial y que tenemos que ir atendiendo, estamos hablando de la carencia de lo necesario para vivir, que es la pobreza. Estamos hablando de pobreza, hablamos de vulnerabilidad, ¿no? Entendiéndolo como la capacidad disminuida para resistir eventos que amenazan nuestras vidas, y también tenemos altas tasas de desigualdad, ¿no? Viendo como esta condición de no tener la misma cantidad o valor. Eso es algo que la Agenda 2030 está buscando. Está buscando la prosperidad, busca disminuir la pobreza, busca disminuir la vulnerabilidad, y también está buscando disminuir estas brechas de desigualdad que tenemos. Entonces, nosotros como administradores, desde la parte de las ciencias administrativas, tenemos que hacer algo. Y esta agenda nos va a ayudar, los ODS, los 17 ODS, nos van a ir ayudando a poder ir, digamos, desde nuestra trinchera, cómo vamos a ayudar a revertir estos procesos de vulnerabilidad, estos procesos de pobreza, estos procesos de desigualdad, ¿no? Y cada organización, cada empresa va a tener una responsabilidad, ¿no? Y cada gerente va a tener que trabajar para poder, a nivel organizacional, ver cómo vamos a hacerlo desde tal vez nuestra pequeña trinchera, tratar de disminuir la pobreza en nuestro entorno, en nuestra organización, ver cómo van a ser los salarios que se van a estar pagando.
¿no? Desde esta visión que vamos a tener empresarial. Esto nos lleva a hablar también un poco de esta Agenda 2030 para poder decir, bueno, si queremos transitar y eliminar algunos de estos problemas desde dónde viene. Esto no es algo nuevo, no es algo reciente. Estamos hablando que viene desde Río, desde estas mesas que hubo de Río desde el 92, donde se pone el tema de la sustentabilidad, ¿no? Del desarrollo sostenible que se retoma desde el informe Brundtland, ¿no? Desde Naciones Unidas, ya en la mesa en Río +20, se pone ahí también el tema de la participación. Y a lo largo del tiempo, ya después, en los 2000, se habla de los objetivos del desarrollo del milenio, en el cual los países los gobiernos nacionales tenían que hacer algo para poder trabajar y poder alcanzar las metas que en su momento se pusieron en estos 8 objetivos: erradicar la pobreza, educación para todos, igualdad de oportunidades, reducir la mortalidad, mejorar la salud, avanzar en la lucha contra el VIH, asegurar un medio ambiente sano y lograr una sociedad global. Esto ya se venía hablando, si se dan cuenta, bueno, desde los 60 hablábamos de sustentabilidad, sostenibilidad, las diferentes mesas, los diferentes congresos a nivel internacional, y esto es algo que a mí me pone un poquito a reflexionar, y yo creo que tendríamos que reflexionar, y estos congresos nos pueden dar esa pauta para la reflexión. Es decir, desde los 60, 90, 2000, es en el 2015 cuando surge esta Agenda 2030 como un conjunto de principios, criterios encaminados para promover una construcción de contextos y entornos en el desarrollo sostenible. ¿Y responsabilidad de quién? De todos, no nada más de los gobiernos, las organizaciones, los gobiernos nacionales, internacionalmente hablando, tenemos que hacer algo. Lo local, a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel de región, tenían que empezar a sumarse y empezar a hacer algo para decir yo cómo me voy a sumar. Y ojo, aquí una parte importante es que tenemos que ver en qué ODS vamos a entrar o vamos a trabajar, pero eso no implica que los demás a mí ya no me interesen, sino que tenemos que trabajarlo todo. Y si se dan cuenta, ya llevamos varios años discutiendo esto, ya estamos en el 2023 y seguimos discutiendo cómo le vamos a hacer para alcanzar la agenda. Y algunos gobiernos nacionales y locales apenas están empezando a decir, ¿y cómo me sumo a este tema de la Agenda 2030? Algunas empresas están empezando a hablar, ¿no? Decir, bueno, yo como organización, ¿qué voy a hacer? Cuando teníamos la línea marcada al 2030, de acuerdo a los expertos, ¿no? Ahorita que se van a reunir en el próximo año, lo que se discutió en Glasgow, todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y ojo, tenemos solamente de aquí al 2030. En su momento decíamos del 2015 al 2030 tenemos 15 años para hacer algo, ¿no? Para poder trabajar hacia la sostenibilidad, para poder revertir ese 1.5 grados en el aumento en la temperatura del planeta. Pero eso lo veníamos diciendo desde los 60. Llegamos al 2015, se genera la agenda 2023, ¿y qué seguimos haciendo? Seguimos teniendo grandes problemas, un mundo lleno de conflictos bélicos, un mundo lleno de diferencias económicas. Estamos en un planeta en este momento en el cual venimos saliendo de una pandemia, ¿no? Y a partir de esa pandemia causada por las propias personas, por no respetar la biodiversidad en donde nos estamos desenvolviendo, en un planeta en el cual pareciera que importa más la generación de la riqueza que la propia distribución de la riqueza que estamos teniendo. Entonces, esto nos lleva a pensar, ¿realmente vamos a alcanzar de aquí al 2030 ese objetivo, que vamos a estar ante la antesala de grandes problemas? Habría que pensarlo realmente, y si queremos hacer algo, tenemos que hacerlo ahorita, ¿no? Estos son los 17 objetivos que estamos trabajando, lo cual lo vamos a ver. Hay 169 metas, 231 indicadores. Es un montón que para ver si una empresa, una organización o un gobierno lo puede hacer. Yo creo que tenemos que hacerlo, tenemos que irnos sumando, no por el hecho de decir, es un montón y falta poco tiempo, ya no vamos a hacer nada. Al contrario, tenemos que poner, como decimos acá en México, en una zona del norte del país, hay que poner toda la carne al asador,
¿no? Para poder echarle ganas, cumplir estos 17 ODS, estas 169 metas y con estos 231 indicadores. Estamos en tiempo, más vale empezar tarde que no empezar, ¿no? Yo creo que estamos en este momento en el cual la educación, la empresa, las organizaciones no gubernamentales, yo desde mi hogar, ¿qué puedo hacer? ¿No? Estos principios de la universalidad que tiene la Agenda 2030 los tenemos que ir adoptando todos, donde se habla que es universal, porque es para todos los gobiernos y los actores clave, e incluso yo desde mi casa, ¿qué voy a hacer para ir sumándole un poquito a cada uno de estos 17 objetivos? Se habla de integralidad, entonces las organizaciones que tenemos que hacer para hacer integralidad, para poder decir los gobiernos, ¿qué vamos a hacer, no? Tenemos que considerar la inclusión social, el desarrollo económico y la protección ambiental. Se oye fácil, es un tema muy complejo, es un tema que no hemos logrado ligar todavía, ¿no? Entre este desarrollo social, este desarrollo económico y la protección ambiental, y sobre todo pensar en no dejar a nadie atrás. Aquí es para todos. Y cuando hablamos de la Agenda 2030 no hablamos tanto de desarrollo, de crecimiento. Estamos hablando o tenemos que hablar en el discurso sobre prosperidad. La prosperidad va más allá del crecimiento, es que todos estemos bien, es que todos podamos estar bien y eso nos lleva a decir desde nuestras organizaciones qué podemos hacer. Y si se dan cuenta, todos estos principios, la Agenda 2030, las ciencias administrativas jugamos ahí un papel, o los estudiosos de las ciencias administrativas se juega un papel bien importante. Tenemos una parte fundamental ahí. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, desde las ciencias administrativas tenemos que trabajar desde las ciencias sociales, ¿no? Desde esta parte económica, desde esta visión organizacional, que al final del día es una ciencia social, pero no por ser una ciencia social tenemos que dejar de lado las otras y decir, no vamos a trabajar con las ciencias naturales. Al contrario, yo creo que estamos en el punto en el cual la ciencia social y las ciencias naturales las tenemos que unir. En una organización tenemos que unir la parte natural, la parte social, la parte económica. Decir, ¿qué vamos a trabajar y cómo lo vamos a hacer desde la visión gubernamental? Decir, voy a hacer un presupuesto basado en resultados, pero ¿en qué tipo de resultados? En resultados que me ayuden a mejorar las condiciones sociales, en resultados que me ayuden a decir, voy a mejorar las condiciones económicas, la distribución adecuada de la riqueza y las condiciones naturales. En una organización, en una empresa, eso implica que necesitaremos gerentes, que necesitaremos tomadores de decisiones, y ahí la labor del sector educativo es bien importante porque tenemos que implementar esto en todas las áreas. Tendríamos que enseñar planeación, organización, dirección, control, ¿de qué? De todos los mecanismos, de todos los recursos y de la naturaleza para poder decir cómo vamos a trabajar en conjunto, cómo yo desde una visión gerencial voy a trabajar con un biólogo para decirle, oye, mi actividad empresarial, ¿qué impacto tiene sobre la naturaleza? ¿Y cómo la puedo mitigar o cómo puedo revertir ese impacto negativo que estoy teniendo derivado de la extracción? Lo que decía hace rato, por nada más extraemos con la visión de que es un recurso, no es algo que es un ser vivo, es un ente vivo. El suelo es un ente vivo y muchas veces nada más lo extraemos. Entonces aquí tenemos que hacer una revolución de la ciencia, una revolución de las conciencias, y aquí nos faltaría unir las ciencias naturales con las ciencias sociales, las ciencias formales con estas ciencias fácticas, ¿no? Y desde esta visión, entonces, la parte administrativa tenemos que entenderla como el grupo en el cual nosotros vamos a estudiar, y va a ser toda esta serie de conocimientos que estudian al hombre, a las personas, ¿no? A nosotros, pero también tenemos ahí que sumar a las otras especies. Pensar, bueno, ¿y qué pasa con las otras especies, con la actividad que yo voy a hacer? Y con esta actividad y todas estas series de conocimientos, ¿cómo se generan desde su aspecto más destacado en la visión de productor? ¿No? Es decir, bueno, como productor, ¿qué voy a hacer para poder ligar a las ciencias administrativas, a la Agenda 2030, al desarrollo sostenible? Bueno, hay muchas opciones para poder producir y ser amigable
con el ambiente, desde la industria. Ahí tenemos el tema de la economía circular, que es una rama de la sostenibilidad. En la comercialización, bueno, tenemos que fortalecer esas cadenas de valor, y que en lo personal ya no le quiero llamar cadenas de valor, sino redes de valor, porque realmente somos redes, somos un entramado, somos toda una gran telaraña de redes y de nodos que estamos interconectados. ¿Y cómo le voy a dar valor? Y a partir de cada uno de estos nodos que van desde el productor y llega hasta el consumidor final, y todos esos nodos que hay, ¿cómo voy a hacer y qué tenemos que hacer para distribuir esa riqueza y que llegue también a todos? Un ejemplo, acá en México, por ejemplo, podemos decir que a nivel mundial, por cada taza de café, cuando hablamos de pesos, de cada acá en México, si lo ponemos en ejemplos en pesos mexicanos, pues estamos hablando de que una taza cuesta alrededor de 45 pesos, estaríamos hablando de $2 más o menos, promedio $2.50, ahorita ya bajó un poquito. De esos 45 pesos al productor de café, de acuerdo a los últimos estudios, solamente le están dando 30 centavos de utilidad por cada taza de café que me estoy tomando. En el mundo es una de las bebidas más consumidas el café, ¿no? Ahorita seguramente todos están tomándose un café. Yo en la mañana tomé mi café, todos seguramente, pero pensé, y de esto que yo me estoy tomando a mi productor, ¿cuánto le está quedando? Pues realmente le quedan 30 centavos. Estamos hablando de que le quedan centavos de dólar, nada más a él, lo cual no es suficiente. Y es ahí, al nivel de productor, que tenemos que hacer para ligar que haya un aumento en la productividad, a nivel de comercialización y a nivel de consumidor, estar conscientes y que yo también pueda decir cuál es la trazabilidad, este café que me estoy tomando, hacia dónde lo voy a mandar. Y los gobiernos, pues para que pues, se pueda poner el piso firme, y eso nos lleva a hablar de un presupuesto basado en resultados, en el cual se pueda planear, se pueda controlar, podamos dirigir este presupuesto basado en resultados, que no nada más se vaya en la parte económica, sino decir, este presupuesto basado en resultados, con una matriz de marco lógico, en el cual voy a tener indicadores, voy a tener objetivos para poder resolver los problemas derivados de estas causas. ¿Qué es lo que voy a trabajar? Pues tenemos que trabajar este mismo problema, pero con una visión económica, social y ambiental. Y entonces ahí estaremos ligando a la sustentabilidad. Y estas ciencias administrativas tendremos que estar impulsándolas desde las escuelas. Este conjunto de conocimientos tendremos que estar impulsándolas a cada uno. Ya voy a ir sobre el tiempo, ya prometo, ya voy a ir terminando. Este es uno de los últimos puntos que hablan de los fundamentos de las empresas socialmente responsables, que, ojo, acá yo tengo un par de sentimientos encontrados cuando hablamos de que hay que reconocer a las empresas socialmente responsables. Decía, oye, hay que darles un reconocimiento por hacer lo correcto. Ojo. Ahí, y hace rato mi antecesora, la doctora Marianela, nos decía, hablemos de ética, entonces tenemos que sumar a la ética desde las empresas. Esto es algo que tendríamos que estar haciendo todas las organizaciones, no por espera de un reconocimiento, de una certificación. Todas las organizaciones la tendrían que estar haciendo, ser empresas socialmente responsables y ambientalmente responsables. ¿Cómo? Pues bueno, tenemos que generar empresas con apertura a la sensibilidad hacia el entorno, con conocimientos, un diálogo auténtico entre la comunidad, sentido de comunidad, unirnos, ese sentido de comunidad que se ha perdido y que lo hemos estado desfragmentando. La capacidad de innovación que va de la mano, si nosotros tenemos la apertura y sensibilidad hacia el entorno, dialogamos con la comunidad, ahí podemos encontrar capacidad de innovación en un montón de personas, en un montón de ideas, porque vamos a ampliar nuestro abanico de posibilidades, dialogar con otras áreas, ese diálogo con otras ciencias. Y esto nos va a ayudar a aumentar la creatividad, la colaboración y la diversidad, lo cual a su vez entonces vamos a pensar en organizaciones a largo plazo que van a crear valor,
y si yo creo valor voy a crear confianza y entonces esa confianza me va a dar conocimiento que me va a dar más apertura hacia la sensibilidad, hacia mi entorno y ese es un círculo vicioso que tenemos que hacer, pero no pensar en ese reconocimiento, en esa certificación, sino desde que nazcan las empresas, desde que estamos planteando nuestros modelos de negocio, nuestros planes de negocio, lo vayamos inculcando y lo vayamos visualizando. Es decir, la empresa que van a hacer tiene que crearse con esta visión de empresa socialmente, de ser una empresa social y ambientalmente responsable, obviamente de acuerdo a los niveles en donde se estén creando, la forma en que se está creando, porque tenemos que generar riqueza. Si yo quiero ser una empresa socialmente responsable, y viéndolo desde esta visión, desde este punto de la organización, desde este punto de la dirección, desde este punto del control, entonces yo tengo que pensar en ser socialmente responsable, ambientalmente responsable desde el inicio. Y para esto necesito prepararme y la preparación viene desde las escuelas, todas las escuelas que están enseñando negocios ya tienen que estar sumándose. Afortunadamente, acá en México, algunas universidades en las áreas de negocios ya están hablando de sustentabilidad, llevan una materia de sustentabilidad, lo cual es bueno, pero eso les estoy diciendo de tener 4 años a la fecha, ¿no? Y a mí no me van a dejar mentir, aquí varios de los que estudiamos administración, cuando estudiamos ya antes del 2000, durante los 2000, nunca nos hablaron de sustentabilidad en nuestros programas de estudio. Lo íbamos aprendiendo conforme en la práctica y en el día a día, ya ahora sí que en el campo. Y esto nos va a tener que ligar para el diálogo y abrirnos. Si queremos tener esa apertura al entorno, tenemos que abrirnos al diálogo. Y esa apertura al diálogo sería padrísimo que pudiéramos hacer proyectos de inversión, proyectos de desarrollo. Imagínense con administradores, con contadores, invitar a los biólogos, a los ingenieros, a los diseñadores y decir cómo vamos a solucionar un problema, pero que este problema también genere riqueza y que esa riqueza la podamos distribuir adecuadamente. Y entonces eso me va a llevar a una de las primeras láminas, que es lo que se busca con la Agenda 2030, disminuir la pobreza, la vulnerabilidad y también las desigualdades. Las ciencias administrativas, muchos pensarían que solamente tienen una relación directa con el negocio, ¿no? Con la parte de generar empresas. Y las empresas en donde van a tener esa relación, pues tenemos relación prácticamente con los 17 objetivos, desde fin de la pobreza. ¿Por qué? Porque para poner fin a la pobreza necesitamos generar ingresos y ahí tenemos que entender a la pobreza y los diferentes niveles y tipos de pobreza, ¿no? Y entender que la pobreza tiene elementos multifactoriales. No solamente son cuestiones de dinero, son cuestiones de económicas, son cuestiones culturales, cuestiones sociales, sistemáticas, son cuestiones que tienen que ver con los gobiernos y con de forma internacional, cómo estamos actuando las diferentes organizaciones. Entonces ahí las ciencias administrativas tienen un juego bien importante, entendiéndola como este conjunto de conocimientos que van a estudiar a las personas, cómo se desarrollan, cómo van a crear esta forma de producir, de comercializar, de distribuir y cómo voy a ser yo un consumidor responsable. Hambre cero también, desde salud y bienestar, educación de calidad, pues ahí sí queremos tener educación de calidad, la educación ambiental tiene que ser transversal en todos los niveles, también desde la igualdad de género, energía y sobre todo el 11 y el 12 que tiene que ver con ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, paz y justicia. Queremos acabar con la pobreza, desigualdad. Pues tenemos que generar paz, tenemos que crear y desarrollar muy buenos sistemas de justicia a nivel nacional e internacional y eso nos habla de crear instituciones sólidas, de crear instituciones fuertes, ¿no? Donde estas instituciones que estén sólidas estén bien fundamentadas en una serie de principios, en una serie de valores, que tengan claramente cuál es la planeación que van a desarrollar a corto, mediano y largo plazo. Vida de ecosistemas marinos, la vida submarina, también tenemos que pensar yo desde mi forma de organización, cómo lo voy a implementar y cómo estoy afectando mi sistema, mi proceso productivo, cómo impacto en cada uno de ellos. Yo creo que eso es algo que tenemos que trabajar y eso es algo que tenemos que, este,
que reflexionar, y yo creo que estos congresos nos ayudan mucho a la reflexión, a que reflexionemos qué estamos haciendo en este momento, qué es lo que hacemos. Y una reflexión muy personal es que desde las ciencias administrativas, que yo me formé en estas ciencias, pues tenemos que impactar en cada una de ellas, ¿no? En cada una de ellas, y por eso también es parte de esto me fue llevando al estudio y al análisis de los ecosistemas desde la visión social y abrirme a diferentes conocimientos. Y yo creo que eso es algo que tenemos que trabajar cada uno de nosotros. Y bueno, ya para respetar en tiempo, ahí yo quisiera cerrar ahí mi participación con esto. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, pues bueno, estoy abierto, aquí tienen mis datos. Sería padrísimo posteriormente también poder entablar este diálogo para poder profundizar en estos diferentes temas que se pueden estar dando. Muchísimas gracias. Estimado Gonzalo, muchas gracias por tu gentil participación en un tema tan importante. Vamos a sintetizar las preguntas de nuestro público en dos. Nos ayudarías bastante ofreciendo una respuesta corta. En primer lugar, se ha escuchado acerca de contabilidad ambiental. Ujú. ¿La contabilidad ambiental actualmente ya se está aplicando como parte de las ciencias administrativas o todavía es un asunto teórico que no ha llegado a la práctica a las empresas? Bueno, ahí fíjate que esa parte, qué pregunta bien interesante, porque el tema de contabilidad ambiental, hay países que lo llevan más, están más desarrollados en el tema, ¿no? Pero por desgracia, todavía las organizaciones no lo están aplicando como tal. Es algo que se está enseñando y se está formando a los contadores, ¿no? Para poder entender estas cuentas ambientales, estas cuentas verdes y cómo las empresas pueden sumarse con estas cuentas verdes, que es prácticamente analizar los costos de producción que yo tengo que generar, que estoy generando, pero que al mismo tiempo será con el medio ambiente. Y eso lo pueden analizar desde la economía circular. Muchas empresas apenas están a nivel teórico, todavía no se termina de aplicar en la gran mayoría. Algunas ya están haciendo un esfuerzo desde análisis de costeo, desde el análisis de sus costos de producción, es de dónde estoy trayendo mi materia prima, disminuir mi huella de carbono para poder mejorar las condiciones de producción. Pero nos falta todavía camino que recorrer en esta visión. Todavía nos falta mucho camino. Y ahí hay una oportunidad para los contadores. Entendido, muchas gracias. Y una pregunta bastante práctica. Chamos, durante tus intervenciones que habías mencionado unos indicadores, unos 261 indicadores. A lo mejor nos Sí. podrías indicar en qué página podemos acceder a eso para empezar a trabajar en esos enfoques. Claro, si gustan, les paso el PDF, se los mando y no sé si tenga ahorita, seguimos conectados, se los comparto. Y si no, Sí, se los comparto en el PDF ese lo descargué de la página de Naciones Unidas. Si ustedes ponen también en el Google metas e indicadores de la Agenda 2030, ahí les van a aparecer. Y está bien interesante porque viene el ODS, viene la meta al cual estamos comprometidos a nivel mundial y cada meta viene con su indicador. ¿Qué tenemos que hacer entonces para alcanzar esta meta que nos va a ayudar a alcanzar este ODS? Y yo creo que las empresas, bueno, todos los actores la tenemos que tener ahí bien presentes para decir, yo no voy a cambiar el mundo yo solito, pero yo sí puedo cambiar mi mundo. Yo sí puedo cambiar mi mundo donde estoy. Entonces, si yo empiezo a ver estos indicadores en el cual yo voy a contribuir tal vez a procesos de reforestación, decir, bueno, yo no reforesto el planeta, pero sí puedo reforestar, puedo sembrar uno o dos árboles donde voy a estar en un punto donde los voy a cuidar y ya, si eso hacemos cada uno de nosotros, vamos a contribuir a esos indicadores, pero hay que tenerlos presentes. seguro que sí. De ese modo nos vamos alineando todos para poder ofrecer Exactamente. soluciones. Claro. Bueno, bastante agradecido con tus respuestas contundentes, con toda tu exposición. En ese sentido, detalle, queremos hacerte extensivo, pues, este certificado por haber. Y vamos a tener el gusto de iniciar con la primera ponencia de Dorila Tapia Ugaz, titulada Talento, Empoderamiento y Satisfacción en Gestión Pública de un Hospital. Adelante, Dorila. El micrófono es tuyo. Muy buen día.
Agradecer la oportunidad por la participación en este relevante congreso y al mismo tiempo dar un abrazo fraterno desde Perú. Bueno, el tema que se va a tratar hoy día trata del talento humano, empoderamiento y satisfacción en gestión pública de un hospital. A nivel mundial, enfermería constituye el talento humano más numeroso de las instituciones de salud. Por tanto, es un componente estratégico muy importante en las organizaciones sanitarias con una adecuada gestión. Aproximadamente en el mundo son 28 millones de enfermeras, de las cuales el 30%, aproximadamente 8.4 millones, labora en Latinoamérica. Y dentro de Latinoamérica está el Perú y están registradas 106.000 enfermeras, de las cuales 6.000 licenciadas se encuentran colegiadas en la región La Libertad. En Trujillo, que es donde se ha llevado el curso a cabo, tenemos a 400 profesionales, de las cuales 254 profesionales estuvieron haciendo frente al estado de emergencia por COVID-19. Enfermería, como se ve, es un talento humano numeroso. En el hospital no se hizo de estudio, presente al 60% de la fuerza de trabajo. Entonces, enfermería presenta muchos factores que han influenciado en su quehacer diario en la enfermera asistencial. Entre ellos tenemos el clima laboral, ya que durante la pandemia fue de mucha exigencia y de condiciones no adecuadas, y actualmente en pospandemia vemos que las condiciones no son tan adecuadas por la falta de muchos recursos. En cuanto al estrés laboral, el impacto de más de 2 años de pandemia ha repercutido en la salud mental de la enfermera, por lo cual hasta la fecha continúan los rezagos y es aunado a la falta de recurso humano actualmente dejada por la crisis sanitaria. El otro factor, el factor de talento humano, tenemos el desempeño laboral, que ha sido una pieza clave en la postura que ha tenido que hacer la enfermera frente a las obligaciones de atención que tiene que dar a los usuarios. Muy aparte de eso, de lo que compete a la enfermera asistencial, tenemos a la enfermera administrativa, la enfermera jefe, que ha tenido que hacer frente también a la crisis sanitaria, gestionar en pandemia, que no ha sido una situación nada fácil. Ellas como líderes han tenido que sacar adelante cada uno de los servicios con su gestión. Todo ello, tanto los factores del talento humano y el empoderamiento, influencia lo que queremos saber en este estudio en la satisfacción del paciente, en su proceso de cuidado, porque esto de ahí enmarca el éxito de las instituciones de la salud. Lo que van a plantearse fue cómo influyen los factores del talento humano y el empoderamiento con la satisfacción en la gestión pública de un hospital privado de Trujillo, siendo el objetivo general determinar la implicancia de los factores del talento humano y el empoderamiento en la satisfacción de los usuarios, teniendo como objetivos específicos los objetivos netamente descriptivos en primera fase, que son describir cada uno de los factores del talento humano, como son estrés, clima y desempeño laboral de las enfermeras asistenciales. Luego, describir el nivel de empoderamiento de las enfermeras administrativas y describir la satisfacción del usuario externo. Asimismo, determinar la influencia del factor talento humano, clima laboral, estrés y desempeño de las enfermeras asistenciales en la satisfacción del usuario. Y por último, determinar la influencia del empoderamiento de las enfermeras administrativas en la satisfacción del usuario. La metodología que se empleó, el tipo de estudio, fue básico con enfoque cuantitativo, diseño experimental de corte transversal, correlacional causal. La población fue de 1.187 pacientes, 2 enfermeras jefes, 45 enfermeras asistenciales que atendieron los servicios de hospitalización, siendo una muestra de 291 pacientes y trabajando con las 12 enfermeras jefas y con las 45 enfermeras asistenciales, siendo el muestreo sistemático. Las técnicas e instrumentos a utilizar fueron encuestas autoaplicables y los instrumentos a utilizar fueron 5. La escala de clima laboral, la escala de evaluación del estrés, el cuestionario de autoevaluación de desempeño laboral, escala de satisfacción del paciente, cuestionario de empoderamiento profesional.
El procesamiento de datos se utilizó un software estadístico, fueron dados en la presentación de los resultados en tabla de doble entrada y la prueba estadística de DDSOM. En cuanto a los resultados, en la tabla 1 podemos evidenciar de los factores del talento humano. Se puede evidenciar que el clima laboral tiene un mayor porcentaje, con un 53.3% es favorable. Ya como mayor porcentaje en cuanto al estrés laboral, se cuenta con un nivel bajo de estrés con un porcentaje de 49.8% y teniendo como un desempeño alto con 60.1%. El empoderamiento profesional que se evidencia en la tabla 2, tenemos que el 57% un empoderamiento adecuado de la enfermera administrativa e inadecuado con 43%. Dentro de lo que es la tabla de la satisfacción del usuario externo, con sus dimensiones vemos que existe un nivel de satisfactorio alto, con un 69.4%, y cada una de sus dimensiones, tanto comunicación, competencia, cortesía, credibilidad, responsabilidad, también tiene un nivel alto. En cuanto a la influencia del factor talento humano, clima laboral, con respecto a la satisfacción del usuario, podemos evidenciar de que hay una influencia significativa, con un P menor que 0.05, lo cual demuestra que el clima laboral influencia en la satisfacción del usuario, siendo las dimensiones del usuario con mayor significancia, tenemos a lo que es competencia, credibilidad, con mayor implicancia seguida de comunicación, responsabilidad y seguridad. En cuanto a la influencia del factor del talento humano, estrés laboral y satisfacción del usuario, tenemos también una significancia de 0.05. En cuanto a las dimensiones con mayor influencia, podemos ver que son competencia, cortesía, credibilidad y seguridad. En cuanto al factor de talento humano, desempeño laboral y su influencia en la satisfacción del usuario, vemos según la prueba estadística que no existe relación significativa, o sea, no hay influencia del desempeño en la satisfacción del usuario. En cuanto al empoderamiento profesional y su influencia en la satisfacción, vemos que hay una influencia significativa con un P menor que 0.05, y se verifica que las dimensiones en donde más existe influencia en cuanto a la satisfacción, tenemos comunicación, credibilidad, responsabilidad y seguridad. Bueno, los factores del talento humano en cuanto a la satisfacción del usuario, podemos ver que el clima laboral influye en la satisfacción del usuario. Bueno, hay diversos estudios donde, tal como Alfonso en 2019, donde revelan de que realmente han evidenciado que el clima laboral se correlaciona con los usuarios. Bueno, el clima laboral, el ambiente laboral adecuado, es algo esencial, el ambiente de trabajo, porque permite al trabajador realizar y expresar su competitividad profesional, y asimismo el manejo de sus emociones para el logro de los objetivos trazados por la institución. En cuanto al estrés laboral que influye en la satisfacción del usuario, hay varios estudios también que reportan que el estrés de las enfermeras se correlaciona con la satisfacción del usuario. Entre ellos tenemos a TOSA en el año 2018. Bueno, hablar del estrés es una constante en el trabajo de enfermería. La enfermera de por sí tiene una alta carga laboral, se está las 24 horas con el paciente, y durante la pandemia es el único profesional, ya conjuntamente con los técnicos de enfermería, que han estado al pie del paciente las 24 horas continuas. Tienen jornadas laborales amplias y turnos consecutivos que no permiten en la mayoría de casos tener un manejo adecuado de este factor. Y como vemos en el tabla, prácticamente la enfermera vive en constante estrés laboral, y agudizado esto ahorita con la crisis sanitaria que se nos viene la crisis económica, que ahorita los establecimientos de salud, uno de los problemas agudizados es la falta de recursos humanos actualmente.
En cuanto al desempeño laboral que no influye en la satisfacción del usuario, bueno, estudios en este caso directamente relacionados con las variables en estudios, bueno, no se han evidenciado directamente relacionados. Bueno, hablar del desempeño laboral, el trabajador lo hace netamente involucrado al logro de metas y objetivos laborales. Desarrolla sus tareas, todos impulsados por sus experiencias y conocimientos. Tiene la pericia, todo para realizar el conocimiento, pero más no tiene el grado de responsabilidad de cada una de sus acciones. Es así que muchas veces el trabajador, según Arti y Sujata, no tiene muchas veces la injerencia, la información que procesa la institución y bueno, y como no maneja también los límites claros en las decisiones que toma. A veces hay trabajadores que tienen mucha pericia, mucha experticia en los procedimientos, pero muchas veces el desempeño no solamente se basa en eso, sino también en la calidez humana, en el trato humano hacia el paciente. El empoderamiento y la satisfacción del usuario también que influye. Entonces, según Baby y Givan en lo que es en el artículo de Nursing Empower, entonces ahí podemos, radica en este artículo la importancia del empoderamiento en la profesión. Las enfermeras empoderadas hacen que en su trabajo sea satisfactorio y se sienten valoradas, se sienten menos desgastadas y mejoran los resultados en cuanto a la atención a sus pacientes. El empoderar a la enfermera implica en este caso afectar a su moral, a su productividad, a la retención también de los empleados en la institución y los costos relacionados en cuanto a la calidad de atención y la seguridad del paciente. Conclusiones que se ha llegado en el presente artículo tenemos el talento humano de enfermería con sus factores estrés, clima y desempeño laboral resultan importantes en la gestión pública hospitalaria para el éxito de las instituciones de salud. Los pacientes satisfechos son aquellos que el servicio de enfermería cumple o supera sus expectativas, donde perciben a un profesional comprometido y con capacidad de toma de decisiones en las áreas donde se brinda cuidado. El empoderamiento de enfermería es un condicionante inevitable en la mejora de calidad del cuidado. El estrés y el ambiente de trabajo son constantes en el entorno de enfermería, por ello surge la necesidad de aprender formas sanas y adecuadas para hacer frente a estas situaciones. El desempeño laboral no garantiza, en este caso, un servicio de calidad de enfermería. La tarea, en este caso, radica en concientizar al profesional en la implicancia de su accionar diario en la mejora de la calidad del cuidado de enfermería. Para culminar, le dejo estas dos frases. Nos empoderamos a nosotros mismos cada vez que aceptamos la responsabilidad de elegir los pensamientos y sentimientos sobre los cuales actuamos. El talento debe ser visto como el ingrediente más indispensable para el éxito, pero el éxito también depende de cómo se gestiona ese talento. En afán de procurar tener un poquito más de contexto de en qué dirección va ese tema, nos gustaría conocer. Del recurso humano, en este caso del talento humano, se ha hecho muy poco, la verdad, se ha hecho muy poco, acá en Perú. Entonces, eso la verdad nos ayudaría mucho, ¿sí? Porque necesitamos empoderar a la enfermera, ¿sí? Empoderar para que sea líder cada uno en su servicio. Entonces, acá los trabajos que serían en cuanto a seguir investigando en cuanto a la gestión del recurso humano, ¿sí? El liderazgo y seguir en este caso haciendo programas, ¿sí? Hacer programas educativos en los cuales se mida la efectividad en este caso del empoderamiento en cada uno de los servicios de enfermería. Yo actualmente soy jefa de departamento ya de enfermería, manejo en tiempo de pandemia he manejado a 900 personas. Ya, o sea, ha sido bien caótico, le diré. Ha sido un estrés constante.
Entonces, la experiencia ahorita nadie me la quita y la gestión, ¿eh? Acá tenemos que cuidar mucho el recurso humano, la salud mental, ¿eh? Salud mental, realidad que ha sido bien devastadora en tiempo de la pandemia, con decirle que hasta a mí también me ha afectado bastante. Ya, entonces, acá nosotros hemos recurrido, también hemos hecho, le digo, pues hemos trabajado con el área de CEPRI, que es una área que se encarga de ver al personal. Entonces, hemos trabajado mucho con la salud mental, del manejo del estrés, ¿ya? De mejorar las condiciones también del clima laboral. Entonces, eso se ha trabajado durante la pandemia, aunque no lo crea, ¿eh? Se ha gestionado porque había la necesidad. Y es un trabajo continuo lo que tenemos de enfermero. Seguro que sí. Sin nuestro recurso humano, pues no tendríamos ninguno de esos oportunos cuidados que nos ofrece la noble profesión de la enfermería. Sí. Estimada Dorilla, muchas gracias por su gentil participación. Ha sido un gran aporte. Estamos seguros que a partir de esta exposición habrán quienes se interesen en este tipo de investigaciones y podamos seguir contribuyendo como comunidad al desarrollo de los avances científicos, tecnológicos que necesitan nuestros pueblos. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación a esta ponencia y la verdad no será la primera vez. Me encuentro muy agradecida y la forma tan organizada del equipo que hace frente a todo ello. Muy gentiles sus palabras. Haremos lo posible por mantener el nivel y seguirlo superando. Muy gentil. Que tenga un muy buen día.